Nunca debí haber tomado el último vagón esa noche, pero después de 15 años usando el metro todos los días, uno se vuelve confiado, automático. Mi nombre es Carlos y trabajaba en un call center cerca de Taxqueña. Mi turno terminaba a las 11 de la noche, justo para alcanzar uno de los últimos trenes. Era octubre de 2019, lo recuerdo perfectamente porque fue durante esos días lluviosos que parecían no terminar nunca. Esa noche en particular, el agua caía con una fuerza inusual. Llegué a la estación Taxqueña empapado, corriendo para no perder el penúltimo tren hacia Cuatro Caminos. El andén estaba casi vacío, solo algunos trabajadores nocturnos como yo, esperando con esa mirada perdida que todos desarrollamos después de jornadas largas. Cuando llegó el tren, noté algo raro inmediatamente. Todos los vagones venían moderadamente llenos, excepto el último, completamente vacío. Las luces parpadeaban intermitentemente, pero pensé que era el mantenimiento deficiente de siempre. Los demás pasajeros se distribuyeron en los otros vagones, pero yo estaba tan cansado que solo quería sentarme. Entré al último vagón. El momento en que las puertas se cerraron detrás de mí, sentí que la temperatura bajó al menos unos 5 grados. Mi aliento se volvió visible, como pequeñas nubes de vapor. Me senté en uno de los asientos naranjas desgastados, tratando de ignorar el escalofrío que recorría mi columna. El tren comenzó a moverse, las luces seguían parpadeando, pero ahora con un patrón: 3 parpadeos cortos, una pausa larga, 3 parpadeos cortos, como un código Morse que no podía descifrar. Saqué mi celular para distraerme, pero no tenía señal. La pantalla mostraba estática, algo que nunca había visto en un smartphone. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro, no, múltiples susurros, como si hubiera varias personas hablando al mismo tiempo, pero en un volumen tan bajo que no podía distinguir las palabras. Miré alrededor. Seguía solo. Los susurros parecían venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El tren se detuvo en San Antonio Abad. Las puertas se abrieron pero nadie entró. De hecho, cuando miré hacia el andén, no había absolutamente nadie. La estación estaba completamente vacía, lo cual era imposible. Siempre hay al menos guardias de seguridad o personal de limpieza. Las puertas se cerraron y continuamos. Los susurros se intensificaron. Ahora podía distinguir fragmentos. No debiste entrar. Es muy tarde. Ya eres parte del vagón. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo sobre el ruido del tren. Decidí levantarme y cambiarme de vagón en la siguiente estación. Pero cuando traté de pararme, no pude. No es que algo me sujetara físicamente, simplemente mi cuerpo no respondía. Podía mover los ojos y respirar, pero nada más. El pánico se apoderó de mí. Traté de gritar, pero ningún sonido salía de mi boca. El tren se detuvo en Chabacano. Esta vez, cuando las puertas se abrieron, vi algo que heló mi sangre. En el andén había personas, pero no eran personas normales. Estaban de pie, completamente inmóviles, mirando directamente hacia mi vagón. Sus ojos eran completamente negros, sin blanco, sin iris, solo vacíos negros que parecían absorber la luz. Había docenas de ellos, todos en diferentes poses, como maniquíes colocados al azar. Algunos vestían ropa moderna, otros parecían sacados de los años 70 u 80. Uno de ellos, un hombre con traje gris, comenzó a moverse. Sus movimientos eran mecánicos, antinaturales, como si alguien estuviera controlando un títere sin práctica. Se acercó al vagón, pero justo cuando iba a entrar, las puertas se cerraron violentamente. Pude ver cómo su mano quedó atrapada por un segundo antes de que el tren comenzara a moverse. No gritó, no hizo ningún sonido, solo me miró con esos ojos vacíos mientras el tren se alejaba. Los susurros ahora eran gritos. Podía entender cada palabra. Uno más para la colección. El vagón necesita alimentarse. Pronto serás como nosotros. Las luces se apagaron completamente. En la oscuridad total sentí presencias a mi alrededor, respiraciones frías en mi cuello, dedos rozando mi cabello, susurros directamente en mis oídos. Cuando las luces volvieron, ya no estaba solo en el vagón. Los asientos estaban ocupados por personas, o lo que alguna vez fueron personas. Todos miraban hacia adelante, con la misma expresión vacía, los mismos ojos completamente negros. Algunos tenían heridas visibles, cortes profundos, huesos rotos que sobresalían en ángulos imposibles, quemaduras que cubrían la mitad de sus rostros. Pero ninguno sangraba, ninguno se movía, excepto uno. Una niña, no tendría más de 10 años, sentada justo frente a mí. Lentamente giró su cabeza hacia mí. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera de muy lejos, como un eco en un túnel infinito. Todos tomamos el último vagón alguna vez. Todos pensamos que era solo un vagón vacío, pero el metro necesita alimentarse. La ciudad necesita sus sacrificios. Tú serás el número 847. El tren se detuvo, no en una estación, sino en medio del túnel. Las luces parpadearon nuevamente y en cada parpadeo, las figuras en el vagón cambiaban de posición, acercándose más a mí.
Parpadeo, estaban a 3 metros. Parpadeo, a 2 metros. Parpadeo, a 1 metro. Cerré los ojos con fuerza, rezando a cualquier dios que quisiera escucharme. Sentí docenas de manos frías tocándome, jalándome, tratando de levantarme del asiento. Los gritos en mis oídos eran ensordecedores. Podía sentir cómo algo trataba de entrar en mi mente, de tomar control, de convertirme en uno de ellos. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. Abrí los ojos. Estaba en el andén de 4 caminos. El guardia de seguridad me estaba sacudiendo. Joven, ¿está bien? El metro ya cerró. Lleva media hora aquí sentado, mirando a la nada. Miré alrededor, desorientado. Estaba sentado en una banca del andén. No recordaba haber bajado del tren. ¿Qué hora es?, pregunté. Las 12:30 de la madrugada. El último tren llegó hace media hora. Los vi bajar a todos menos a usted. Pensé que se había quedado dormido, pero tenía los ojos abiertos, solo que no respondía. Me levanté tambaleándome. El guardia me ayudó a salir de la estación. Antes de irme, me dijo algo que me heló la sangre. Tuvo suerte, joven. Es el tercero esta semana que baja así del último vagón. Los otros 2, bueno, uno está en el psiquiátrico. No deja de hablar de ojos negros. El otro hizo una pausa. El otro nunca bajó. Encontraron el vagón vacío, pero él nunca apareció. Esa fue la última vez que tomé el metro de noche. Me mudé a otra zona de la ciudad, conseguí otro trabajo, pero a veces, cuando paso cerca de alguna estación, puedo escuchar los susurros llamándome, invitándome a tomar solo un viaje más en el último vagón. Investigué después. Resulta que desde que se inauguró el metro en 1969 ha habido reportes de desapariciones en el último vagón de los últimos trenes. La cifra oficial es de 73 personas desaparecidas sin explicación, pero un ex empleado del metro me contó, después de muchas cervezas, que la cifra real supera las 800. Me dijo que hay un archivo en las oficinas centrales, marcado como Incidentes del Vagón Terminal, donde documentan cada caso. También me dijo que el número que la niña mencionó, 847, aparece garabateado en las paredes de túneles de mantenimiento que han sido sellados desde los años 80. No sé qué hay en ese último vagón. No sé si son fantasmas, demonios o algo peor. Solo sé que sigue ahí, esperando al próximo pasajero cansado que solo quiere sentarse en un vagón vacío. Si alguna vez tomas el metro tarde en la noche y ves el último vagón vacío mientras todos los demás están llenos, no entres. No importa qué tan cansado estés, no importa qué tan tarde vayas, porque el metro de la Ciudad de México guarda secretos oscuros en sus túneles y algunos de esos secretos tienen hambre. Esa noche de septiembre, salí tarde del trabajo. El reloj ya marcaba casi las 11 y yo, como siempre, corría con la esperanza de alcanzar uno de los últimos trenes de la línea 2, rumbo a 4 Caminos. La lluvia había empapado la ciudad. Afuera, las calles olían a humedad, a tierra mojada y a basura acumulada en las coladeras. Cuando bajé las escaleras hacia Tacuba, sentí ese cambio de temperatura tan peculiar del metro. Un aire denso, caliente, cargado de polvo y electricidad. El eco de mis pasos se mezclaba con el sonido lejano de un tren que partía. Entré en el vagón con la respiración agitada. Apenas unas 5 personas viajaban conmigo, un par de trabajadores de limpieza, cansados, con la ropa sucia y las manos ásperas, una mujer con una bolsa de mercado, apretándola como si guardara algo valioso, y un muchacho con mochila, seguramente estudiante, que miraba su celular con los audífonos puestos. Todo parecía normal, todo parecía rutinario. El convoy arrancó con ese rechinido metálico tan familiar, ese sonido que parece rasgar los nervios si lo escuchas demasiado tiempo. Me acomodé en un asiento junto a la ventana, dispuesto a cerrar los ojos hasta llegar a Refinería. Pero entonces, los minutos comenzaron a pasar. Primero fueron 2, luego 3, luego 5, y el túnel no terminaba. El tramo entre Tacuba y Refinería es corto. Yo lo he recorrido cientos de veces. Es un trayecto que dura apenas unos segundos. Pero esa vez ya llevaba varios minutos con la vibración constante bajo mis pies, como si el tren nunca dejara de avanzar, como si el túnel se alargara sin fin. Abrí los ojos y miré a mi alrededor. Nadie decía nada, pero las miradas nerviosas lo decían todo. Todos lo habían notado. La mujer del mercado se mordía los labios, el estudiante había quitado los audífonos y miraba fijamente la puerta, y los trabajadores se apretaban uno contra otro, murmurando algo que no alcancé a escuchar. Fue entonces cuando la anciana,
porque ahora me fijé que había una anciana, de cabello canoso, con ropa oscura y arrugada, susurró casi para sí misma: «Otra vez». Su voz era tan débil que apenas se distinguía entre el ruido del vagón, pero me heló la sangre. Pausa, sonido del tren desacelerando. El tren comenzó a perder velocidad, las luces parpadearon y finalmente se detuvo. No era refinería, ni ninguna estación que yo conociera. A través de la ventana vi un andén extraño, cubierto de moho, con muros húmedos y lámparas que parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Los anuncios estaban borrados, las letras deslavadas, imposibles de leer. Era como si la estación hubiera sido abandonada hacía décadas. Y sin embargo, ahí estaba, real, presente, frente a nosotros. La puerta frente a mí se abrió sola. Nadie bajó, pero sí subió alguien. Lo primero que noté fue su altura. Un hombre muy delgado, tan alto que su cabeza casi rozaba el techo del vagón. Vestía un traje gris, de esos que ya no se usan, como sacado de una fotografía en sepia de los años 70. Su piel era de un tono cenizo, apagado, y sus ojos estaban hundidos, apagados, como si fueran dos huecos. Se sentó justo frente a mí y me miró. No parpadeaba, no se movía, solo me miraba. Intenté desviar la mirada, concentrarme en el suelo, en mis manos, en cualquier cosa, pero de pronto escuché su voz, y no fue una voz normal. No movió los labios, la escuché dentro de mi cabeza. ¿Sabes dónde estás? Esta estación no existe. Sentí un frío recorrerme la espalda, helar mis huesos. Quise gritar, pero mi garganta no respondió. Quise moverme, pero estaba paralizado. Miré alrededor, buscando ayuda, y fue entonces cuando comprendí algo peor. Nadie más parecía verlo. Los otros pasajeros estaban inmóviles, con la mirada clavada en el suelo, como si no quisieran reconocer su presencia. El tren arrancó de golpe. La estación fantasma desapareció en la oscuridad, tragada por el túnel. Cuando finalmente llegamos a refinería, levanté la vista. El vagón estaba vacío, la anciana ya no estaba, los trabajadores tampoco, ni el estudiante con audífonos. Y por supuesto, tampoco el hombre de piel ceniza, solo yo, completamente solo. Esa noche entendí algo que nunca había querido creer. Entre Tacuba y refinería existe un lugar oculto, un lugar al que a veces el metro decide llevarte, un andén que no aparece en ningún mapa, y si alguna vez lo ves, si alguna vez las puertas se abren y alguien sube, no lo mires a los ojos, porque si lo haces, podrías no volver a salir. Mi nombre es Diego, y fui operador de trenes del metro durante 23 años. Renuncié hace 3 meses, después de lo que vi en el túnel entre Observatorio y Tacubaya de la línea 1. No fue un accidente, no fue un suicidio, fue algo mucho peor. Empezó con los reportes. Otros operadores mencionaban ver a alguien en las vías, siempre en el mismo punto del túnel, kilómetro 14.7, una figura que aparecía por un segundo en la luz de los faros, y luego desaparecía. Al principio, pensamos que era fatiga, alucinaciones causadas por las largas horas mirando hacia la oscuridad, pero los reportes continuaron, semana tras semana, siempre el mismo lugar, siempre la misma descripción. Un hombre alto, delgado, vestido con lo que parecía ser un uniforme antiguo del metro, parado en medio de las vías. La administración no tomaba los reportes en serio. Decían que era una leyenda urbana, que los operadores nuevos se estaban sugestionando, pero yo llevaba más de 2 décadas conduciendo, había visto de todo, suicidios, accidentes, fallas mecánicas, sabía distinguir entre lo real y lo imaginario, y lo que empecé a ver en el kilómetro 14.7 era terriblemente real. La primera vez fue un martes de agosto de 2023, en el turno de las 5 de la mañana. El túnel estaba más oscuro de lo normal porque varias luces de seguridad estaban fundidas. Iba a velocidad regular cuando lo vi, una figura en las vías, a unos 100 metros. Apliqué el freno de emergencia inmediatamente. El chirrido del metal contra metal resonó en el túnel. Los pasajeros se tambalearon, algunos cayeron. Me preparé para el impacto inevitable. A esa distancia, era imposible detener el tren a tiempo. Cerré los ojos, esperando sentir el golpe sordo que había experimentado 2 veces antes con suicidas. Pero no llegó. El tren se detuvo completamente y cuando abrí los ojos, no había nadie en las vías. Reporté el incidente, pero la revisión de las cámaras no mostró nada. Sin embargo, había algo extraño en el video. En el momento exacto en que yo había visto la figura, la imagen se distorsionaba.
como si hubiera una interferencia electromagnética. La segunda vez fue peor. 2 semanas después, mismo lugar, pero esta vez era el último servicio del día, pasada la medianoche. El metro oficialmente cerrado, yo llevaba el tren vacío de vuelta a los talleres. Esta vez, cuando apareció la figura, no frené. Había decidido que era una alucinación, un truco de la luz, pero conforme me acercaba, la figura se volvió más clara. Era un hombre, definitivamente, con un uniforme del metro pero de un diseño que no reconocía. Su rostro estaba pálido, ceroso, como el de un cadáver, y sus ojos brillaban con una luz propia, amarillenta, enfermiza. Pasé a través de él, literalmente a través. Sentí un frío que penetró hasta mis huesos, y por un momento, solo un momento, no estuve en mi cabina. Estuve en otro lugar, otro tiempo. Vi el túnel siendo construido, vi trabajadores cavando y vi un derrumbe, hombres gritando, atrapados, el concreto cayendo, la oscuridad tragándoselos, y en medio del caos, el mismo hombre de las vías, tratando de advertir a los demás, agitando una linterna que nadie veía. Volví a mi cabina jadeando, sudando frío. El tren seguía su curso normal, pero yo estaba cambiado. Podía sentirlo, como si algo se hubiera metido en mi mente, mostrándome cosas que no debería ver. Investigué en mis días libres, fui a los archivos del metro, sobornando a un viejo amigo para que me dejara ver documentos que no son públicos. Encontré lo que buscaba, 15 de marzo de 1968, durante la construcción de la línea 1, hubo un derrumbe en lo que sería el kilómetro 14.7. Oficialmente no hubo muertos. Extraoficialmente, 3 trabajadores nunca fueron encontrados. Sus cuerpos quedaron sepultados en el concreto, parte de la estructura misma del túnel. Uno de ellos era Joaquín Herrera, supervisor de seguridad. Según los testimonios de sobrevivientes que nunca se hicieron públicos, Herrera había advertido sobre la inestabilidad del terreno, había rogado que detuvieran la construcción para reforzar. Fue ignorado. La presión por inaugurar el metro a tiempo para las Olimpiadas del 68 era demasiado grande. Pero eso no era lo peor que encontré. Había más documentos, reportes de incidentes a lo largo de los años, todos en el mismo punto, operadores que enloquecieron, jurando que alguien había tomado control del tren, pasajeros que desaparecieron entre estaciones, último lugar visto, kilómetro 14.7, trenes que se detenían sin razón en ese punto exacto, sus sistemas eléctricos fallando misteriosamente. Y luego estaban los otros documentos, los que estaban en una carpeta marcada como no verificado, alto secreto. Testimonios de trabajadores de mantenimiento que juraban haber visto túneles que no aparecían en los planos, ramificaciones en el kilómetro 14.7 que llevaban a lugares imposibles. Uno describía un túnel que descendía en espiral hacia las profundidades de la Tierra, donde había encontrado vagones de tren que no coincidían con ningún modelo conocido, llenos de esqueletos con uniformes de diferentes épocas. La tercera vez que vi a Joaquín Herrera, porque ya sabía su nombre, había visto su foto en los archivos, fue diferente. Esta vez no estaba solo en las vías, había otros con él, docenas de figuras espectrales, todos con uniformes de diferentes épocas del metro, operadores, trabajadores de mantenimiento, guardias de seguridad, todos muertos en servicio, todos atrapados en el sistema. Esta vez, cuando el tren se acercó, Herrera levantó la mano. El tren se detuvo por sí solo. Yo no toqué los frenos. El control fue arrancado de mis manos. Las puertas se abrieron, aunque estábamos en medio del túnel. Herrera entró a la cabina. De cerca, podía ver que su uniforme estaba rasgado y manchado con lo que parecía ser sangre seca y polvo de concreto. Sus ojos, esos ojos amarillentos, me miraron con una mezcla de tristeza y urgencia. «Has visto demasiado», dijo. Su voz sonaba como si viniera de muy lejos, eco sobre eco. «El metro tiene hambre. Se alimenta de nosotros, de nuestra energía vital, de nuestros años de servicio. Cada vida que toma lo hace más fuerte. ¿Por qué me muestras esto? Porque eres el operador 1000, un número significativo. El metro te quiere como quiere a todos los que alcanzan ciertos hitos, pero también tienes la oportunidad de romper el ciclo. Me mostró visiones. El metro no era solo un sistema de transporte, era una entidad viva, una red neural de metal y concreto que había desarrollado conciencia, se alimentaba de las vidas humanas que transportaba, tomando un poco de energía de cada pasajero, pero especialmente de sus trabajadores. Los que morían en su servicio quedaban atrapados, parte de su sistema nervioso eterno. El 21 de septiembre, me dijo Herrera, en el 54 aniversario del metro, planea su mayor cosecha, un accidente que atrapará a cientos. Sus almas alimentarán al sistema por décadas.
¿Cómo lo detengo? Hay un interruptor maestro, oculto en el kilómetro 14.7, un mecanismo de emergencia que construimos en secreto antes del derrumbe, cuando sospechábamos que algo andaba mal con este lugar, pero necesitas encontrarlo antes del 21 de septiembre. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Durante el día, operaba mi tren normalmente, pero cada vez que pasaba por el kilómetro 14.7, veía más. Las paredes del túnel a veces se volvían transparentes, mostrando una vasta red de túneles no mapeados, llenos de trenes fantasma que transportaban a los muertos. Podía ver el verdadero metro, el que existe debajo del que conocemos, un organismo que se extiende por kilómetros bajo la ciudad, conectando lugares que no deberían estar conectados. Encontré el interruptor 3 días antes del 21 de septiembre. Estaba oculto detrás de un panel falso, exactamente donde Herrera había dicho. Era antiguo, mecánico, no eléctrico, una palanca de metal con símbolos que no reconocía grabados en el mango, símbolos que dolían al mirarlos directamente. El 20 de septiembre por la noche volví. Había decidido activar el interruptor antes de la fecha fatal. Bajé a las vías después del cierre, usando mis llaves maestras y mi conocimiento del sistema de seguridad. El kilómetro 14.7 estaba frío, más frío de lo normal. Podía ver mi aliento. Cuando llegué al panel, no estaba solo. Herrera estaba ahí, junto con los otros trabajadores muertos. Si lo haces, me advirtió, el metro se vengará. No de inmediato, pero encontrará la manera. No puedo dejar que mate a más personas. Entonces que así sea. Pero recuerda, el metro nunca olvida a los que lo traicionan. Jalé la palanca. Por un momento, nada pasó. Luego, un sonido como el de 1000 voces gritando resonó a través de los túneles. Las luces explotaron en secuencia, sumergiendo todo en oscuridad. Sentí algo moverse en la oscuridad, algo vasto y antiguo y furioso. Corrí como nunca había corrido, perseguido por sonidos que no deberían existir, metal torciéndose, concreto agrietándose y debajo de todo una respiración profunda, rítmica, como la de un animal gigantesco despertando. Salí del túnel justo cuando los primeros trenes de mantenimiento llegaban, alertados por las fallas eléctricas masivas. El kilómetro 14.7 había colapsado parcialmente. Oficialmente fue un problema estructural que milagrosamente fue detectado a tiempo. La línea estuvo cerrada por semanas para reparaciones. Renuncié al día siguiente. No podía volver a entrar en esos túneles, no después de saber lo que realmente son. Pero el metro no ha olvidado. A veces, tarde en la noche, escucho el sonido de trenes pasando por mi departamento. Aunque no vivo cerca de ninguna línea, veo sombras con forma de vagones en las paredes. Y en mis sueños, estoy de vuelta en la cabina, pero esta vez no tengo control, y el tren se dirige hacia la oscuridad infinita del kilómetro 14.7, donde Herrera y los otros esperan para darme la bienvenida a su servicio eterno. El 21 de septiembre pasó sin el gran accidente, salvé cientos de vidas, pero sé que es temporal, el metro es paciente, tiene todo el tiempo del mundo, y un día encontrará otra manera de alimentarse. Si tomas el metro, especialmente la línea 1, entre Observatorio y Tacubaya, presta atención al kilómetro 14.7. Si el tren se detiene sin razón, si las luces parpadean, si sientes un frío repentino, no te preocupes demasiado, es solo el metro recordando, respirando, esperando. Pero si ves a un hombre con uniforme antiguo en las vías, si escuchas voces donde no debería haber nadie, si sientes que el tren toma vida propia, reza a lo que sea en lo que creas, porque significa que el metro te ha elegido y una vez que te elige, no hay escape. Yo escapé, o eso creo, pero cada día que pasa me siento más vacío, como si una parte de mí hubiera quedado en esos túneles. A veces me pregunto si realmente salí aquella noche, o si esto es solo lo que mi mente me muestra mientras mi cuerpo yace en algún lugar del kilómetro 14.7, otro trabajador más agregado a la colección eterna del metro. Joaquín Herrera tenía razón, el metro nunca olvida a los que lo traicionan, y yo lo traicioné al salvar esas vidas. Ahora espero, sabiendo que algún día, de alguna manera, tendré que pagar mi deuda. El metro de la Ciudad de México transporta millones de almas cada día, pero también es transportado por ellas, alimentándose de su energía, creciendo con cada kilómetro de túnel nuevo, con cada estación agregada. Es un organismo que hemos creado sin saberlo, un dios de metal y concreto al que sacrificamos sin darnos cuenta. Y en el kilómetro 14.7, donde los muertos trabajan eternamente, donde los túneles se bifurcan hacia lugares imposibles, el corazón del metro late, esperando, siempre esperando.
Durante 15 años trabajé como operador del metro de la Ciudad de México en la línea 1. Lo que voy a contarte sucedió en octubre de 2019, apenas unos meses antes de la pandemia. Algunos dicen que son solo historias, leyendas urbanas, pero yo vi lo que vi y después de esa noche nunca volví a ser el mismo. Todo comenzó un martes por la noche. Había tomado un turno extra porque necesitaba el dinero para la operación de mi madre. El turno nocturno siempre ha sido diferente en el metro. Las estaciones se vuelven más silenciosas, los pasillos resuenan de manera extraña y hay una atmósfera que durante el día no percibes. Pero después de tantos años me había acostumbrado. Era mi último recorrido de la noche, cerca de las 11:30 de la noche. La línea 1 va de Pantitlán a Observatorio y esa noche todo parecía normal. Los últimos pasajeros se habían bajado en Pino Suárez y yo pensaba que llegaría vacío hasta Observatorio. Pero cuando el tren se detuvo en Isabel la Católica, algo cambió. Estaba revisando los controles cuando escuché el sonido de las puertas abriéndose automáticamente. Miré por el espejo lateral y vi que una mujer había subido al último vagón. Me pareció extraño porque no había visto a nadie esperando en el andén. Llevaba un rebozo negro que le cubría la cabeza y parte del rostro. El protocolo indica que debo asegurarme de que todos los pasajeros tengan boleto, especialmente a esas horas, pero algo me detuvo. No puedo explicarlo, pero sentí que era mejor no molestarla. Había algo en su presencia que me causaba una inquietud profunda. Continuamos hacia Salto del Agua. Durante todo el trayecto, ella permaneció inmóvil en el último asiento del vagón. Ni siquiera se balanceaba con el movimiento del tren, lo cual era imposible. Cualquier persona, por más equilibrio que tenga, se mueve un poco con las curvas y frenadas, pero ella parecía estar pegada al asiento. En la estación Salto del Agua, donde las líneas 1 y 8 se cruzan, escuché algo que me heló la sangre. Era un llanto profundo, desgarrador, que parecía venir de muy lejos, pero al mismo tiempo estaba dentro del tren. Revisé las cámaras internas y vi que la mujer seguía ahí, inmóvil, pero ahora su cuerpo se sacudía ligeramente como si estuviera sollozando. Intenté comunicarme por el intercomunicador para preguntarle si se encontraba bien, pero cuando presioné el botón, solo se escuchó estática. Probé varias veces, pero el sistema no funcionaba. Decidí continuar hasta la siguiente estación para revisar personalmente qué estaba pasando. Mientras avanzábamos hacia Valderas, miré de nuevo por el espejo y noté algo que me dejó sin aliento. En el reflejo del cristal de la ventana podía ver el rostro de la mujer. No era el rostro de una persona normal. Su piel era pálida, casi transparente, y sus ojos estaban completamente negros, como dos pozos sin fondo. Pero lo más perturbador era que en el reflejo también podía ver algo más, una figura pequeña a su lado, la silueta de un niño. Giré bruscamente para mirar directamente hacia el vagón, pero solo vi a la mujer, no había ningún niño. Sin embargo, en el reflejo del cristal, la figura infantil seguía ahí, tomada de la mano de la mujer. Al llegar a Valderas, las puertas se abrieron normalmente, pero la mujer no se movió. En cambio, comencé a escuchar susurros. No eran palabras claras, sino murmullos constantes que parecían venir de todos lados a la vez. Intenté enfocarme en mi trabajo, pero los susurros se intensificaron. De repente, escuché con claridad una voz que decía: «Mis hijos, ¿dónde están mis hijos?». La voz era tan clara como si alguien estuviera hablando directamente a mi oído. Miré hacia el vagón y la mujer había levantado la cabeza. Por primera vez pude ver parte de su rostro bajo el rebozo. Su piel estaba húmeda, como si hubiera estado llorando durante horas, y sus labios se movían constantemente, aunque no podía escuchar lo que decía desde mi cabina. Entre Valderas y Cuauhtémoc hay un túnel particularmente largo y oscuro. Los veteranos del metro siempre decían que en ese tramo habían ocurrido cosas extrañas a lo largo de los años. Algunos hablaban de accidentes inexplicables, otros de avistamientos de figuras que caminaban por las vías cuando no debería haber nadie.
Esa noche, mientras atravesábamos el túnel, todas las luces del último vagón se apagaron. Intenté revisar el sistema eléctrico, pero todo parecía funcionar normalmente en el resto del tren. Solo el último vagón permanecía en completa oscuridad. Fue entonces cuando vi algo que aún me da pesadillas. En la oscuridad del túnel, reflejado en las ventanas, pude ver docenas de rostros de niños. Sus caras estaban pegadas al cristal desde el exterior, como si estuvieran flotando en la oscuridad. Todos tenían la misma expresión de terror y sus bocas estaban abiertas, como si estuvieran gritando, aunque no se escuchaba nada. Al salir del túnel y llegar a Cuauhtémoc, las luces del último vagón volvieron a encenderse, pero la mujer había cambiado de posición. Ahora estaba de pie, mirando directamente hacia mi cabina. Su rebozo había caído parcialmente y pude ver que tenía el cabello largo y mojado, como si acabara de salir del agua. Entonces recordé las historias que contaban los trabajadores más antiguos. Hablaban de una mujer que había perdido a sus hijos en una inundación en la zona de Cuauhtémoc hace muchos años, antes de que construyeran el metro. Decían que su espíritu vagaba por los túneles, buscando eternamente a sus pequeños. Mientras permanecíamos detenidos en Cuauhtémoc, la mujer comenzó a caminar lentamente hacia adelante, de vagón en vagón. Podía verla a través de las cámaras internas. Cada paso que daba dejaba una huella húmeda en el piso del tren. Sus pies estaban descalzos y cubiertos de lodo. Cuando llegó al vagón justo detrás de mi cabina, se detuvo y puso su mano sobre la puerta que nos separaba. Inmediatamente, toda la cabina se llenó de un frío intenso. Podía ver mi respiración formar vaho en el aire. Entonces escuché su voz, clara y directa. El 15 de septiembre de 1967, mis 3 niños se ahogaron en las obras del metro. El agua entró de manera repentina en el túnel donde estaban jugando. Nunca encontraron sus cuerpos. Lo que la mujer me contó esa noche me llevó a investigar después. Descubrí que efectivamente, durante la construcción del metro en los años 60, hubo varios accidentes que nunca se reportaron oficialmente. Las obras se realizaron con prisa y a menudo sin las medidas de seguridad adecuadas. Muchas familias de trabajadores vivían en campamentos temporales cerca de las construcciones y los niños jugaban en las áreas de trabajo. En los archivos periodísticos encontré una pequeña nota del 16 de septiembre de 1967 que mencionaba el hallazgo de ropa infantil en una zona inundada de las obras del metro, pero nunca se reportaron víctimas oficiales. La nota mencionaba que una mujer llamada María Elena Vázquez había perdido a sus 3 hijos de 6, 8 y 10 años, pero que sus cuerpos nunca fueron recuperados. La mujer permaneció en el vagón hasta que llegamos a Insurgentes. Ahí, las puertas se abrieron y ella comenzó a caminar hacia la salida, pero antes de bajar, se volvió hacia mi cabina y me miró directamente. Esta vez pude ver su rostro completo. Era hermoso, pero infinitamente triste. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que nunca cesaban de caer. Me dijo, «Cuéntale a la gente lo que pasó. No dejen que se olviden de mis niños. Prométeme que no dejarás que se olviden». Después de esa noche, no pude dormir durante semanas. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esos niños en el túnel. Decidí investigar por mi cuenta la historia de María Elena Vázquez y sus hijos. Encontré que había vivido en una vecindad que se demolió para construir la estación Cuauhtémoc. Era viuda y trabajaba lavando ropa para mantener a sus 3 niños, José Luis, María del Carmen y Pedro. El 15 de septiembre de 1967, mientras ella trabajaba, los niños fueron a explorar las obras del metro, que en ese entonces eran solo túneles a medio construir. Una tubería se rompió y el agua inundó rápidamente la zona donde jugaban los pequeños. Los trabajadores de la construcción lograron drenar el agua, pero cuando llegaron las autoridades, los cuerpos de los niños jamás aparecieron. Se especuló que la corriente los había arrastrado hacia algún lugar inaccesible de los túneles.
Hablé con trabajadores retirados que habían participado en la construcción del metro. Don Aurelio Ramírez, de 89 años, me contó que él estuvo ahí esa noche. Me dijo que María Elena llegó corriendo cuando se enteró del accidente y que su grito de desesperación fue algo que nunca olvidó. Esa mujer se volvió loca de dolor, me dijo don Aurelio. Todos los días iba a los túneles a buscar a sus hijos. Gritaba sus nombres una y otra vez. Los ingenieros tuvieron que contratar seguridad para que no entrara a las obras. Después de un tiempo, ya nadie la vio más. Don Aurelio me contó que algunos trabajadores aseguraban escuchar llantos en los túneles durante la noche. Al principio pensaron que era María Elena que se las había ingeniado para entrar, pero cuando iban a buscarla, nunca encontraban a nadie. Traté de acceder a los archivos oficiales de la construcción del metro, pero muchos documentos de esa época se habían extraviado o estaban clasificados. Un empleado de archivo me confió que las empresas constructoras a menudo ocultaban los accidentes para evitar retrasos en las obras y demandas. Sin embargo, encontré el acta de defunción de María Elena Vázquez, fechada el 3 de octubre de 1967, apenas 18 días después de la desaparición de sus hijos. La causa oficial fue paro cardíaco, pero una anotación manuscrita en el margen decía probable suicidio por inmersión. Mi experiencia no fue única. Comencé a preguntar discretamente entre mis compañeros de trabajo y descubrí que varios operadores habían tenido encuentros similares, especialmente en el turno nocturno de la línea 1. Raúl Fernández, que había trabajado en el metro durante 20 años, me contó que una noche vio a una mujer con rebozo que subió en Isabel la Católica y se bajó en Cuauhtémoc sin pagar boleto. Cuando fue a revisar las cámaras de seguridad al día siguiente, no había registro de ningún pasajero en ese horario. Carmen López, una de las pocas mujeres operadoras, me dijo que había escuchado llantos de niños en los túneles entre Valderas y Cuauhtémoc, especialmente durante las fechas cercanas al 15 de septiembre. Al principio pensé que era mi imaginación, me dijo, pero después me di cuenta de que otros compañeros también lo habían escuchado. El 15 de septiembre de 2020, exactamente 53 años después de la tragedia, decidí tomar voluntariamente el turno nocturno. Quería comprobar si lo que había vivido se repetiría en el aniversario de la muerte de los niños. Esa noche, el metro estaba prácticamente vacío debido a las restricciones por la pandemia. Había aún menos gente que de costumbre, lo que hacía todo más silencioso y tenebroso. Alrededor de las 11:15 de la noche, cuando pasé por Isabel la Católica, ella estaba ahí, en el mismo lugar del andén donde la había visto por primera vez. Llevaba el mismo rebozo negro, y cuando subió al tren, pude notar que parecía más sólida, más real que la vez anterior. Esta vez, sin embargo, no estaba sola. Pude ver claramente las siluetas de 3 niños junto a ella. No eran transparentes como en los reflejos que había visto antes. Parecían tan reales como cualquier pasajero normal, excepto por el hecho de que sus ropas estaban completamente empapadas. Durante todo el recorrido hasta Cuauhtémoc pude escuchar sus voces. La mujer les hablaba a los niños en voz baja, como una madre que consuela a sus hijos después de una pesadilla. Les decía que ya no tuvieran miedo, que pronto podrían descansar. Cuando llegamos a Cuauhtémoc, la mujer se acercó nuevamente a mi cabina. Esta vez, la puerta se abrió sola. María Elena entró y se sentó en la silla del copiloto. Su presencia ya no me causaba miedo, sino una profunda tristeza. Me miró con ojos que parecían contener todo el dolor del mundo y me dijo: «Gracias por recordar a mis niños, gracias por contar su historia. Durante todos estos años, nadie supo sus nombres, José Luis, María del Carmen y Pedro. Ahora que alguien los recuerda, podemos partir en paz». Los 3 niños aparecieron entonces en la cabina. José Luis, el mayor, tenía una sonrisa tímida y llevaba una pelota de fútbol bajo el brazo. María del Carmen cargaba una muñeca de trapo y Pedro, el más pequeño, se aferraba a la mano de su madre. «Mamá», dijo Pedro con una voz que sonaba como un eco lejano, «ya podemos ir a casa». María Elena los abrazó y los 3 niños la rodearon.
Por primera vez desde que la había visto, ella sonrió. Sí, mis amores, ya podemos ir a casa. Se desvanecieron lentamente, como niebla que se disipa con el viento. Lo último que vi fue la sonrisa de María Elena, una sonrisa de paz después de 53 años de búsqueda y dolor. Desde esa noche, nunca más he visto a María Elena, ni he escuchado los llantos en los túneles. Otros compañeros me han confirmado que las apariciones cesaron después del 15 de septiembre de 2020. Es como si finalmente hubiera encontrado la paz que buscaba. Decidí dejar mi trabajo en el metro poco después, no por miedo, sino porque sentía que mi misión había terminado. Había cumplido mi promesa de contar la historia de María Elena y sus hijos. Con la ayuda de algunos compañeros y empleados del metro, logramos que se colocara una pequeña placa conmemorativa en la estación Cuauhtémoc. No es muy visible, está en un rincón del andén, pero ahí está. Dice simplemente: en memoria de José Luis, María del Carmen y Pedro Vázquez y su madre María Elena, víctimas olvidadas de la construcción del metro, que descansen en paz. Mi experiencia me llevó a descubrir que el metro de la Ciudad de México está lleno de historias similares. La construcción de este sistema de transporte, uno de los más grandes del mundo, involucró la demolición de barrios enteros, el desplazamiento de miles de familias y sí, también accidentes y muertes que nunca fueron completamente documentados. En la línea 2, cerca de la estación San Antonio Abad, varios trabajadores han reportado avistamientos de un hombre mayor que camina por las vías. Se dice que era un trabajador de la construcción que murió en un accidente en 1969. En la línea 3, en el tramo entre Etiopía y Eugenia, hay reportes de una mujer joven que aparece en los vagones durante las madrugadas. Los investigadores han encontrado que en esa zona había un hospital que fue demolido para construir el metro y que una enfermera murió en el último día de operaciones del hospital negándose a abandonar a sus pacientes. Lo que aprendí de mi experiencia con María Elena es que los muertos no siempre buscan venganza. A veces solo quieren ser recordados, quieren que sus historias sean contadas, que no se olvide que existieron, que amaron y fueron amados. El metro de la Ciudad de México transporta a más de 4 millones de personas diariamente. Cada día, millones de pies caminan sobre los túneles, donde yacen los restos de historias no contadas. Pero ahora, al menos la historia de María Elena y sus 3 hijos ya no está en el olvido. Ahora trabajo como historiador independiente, especializándome en las historias no oficiales de la construcción de la infraestructura urbana de México. He documentado decenas de casos similares al de María Elena, no solo en el metro, sino en la construcción de carreteras, edificios y otras obras públicas. Cada vez que subo al metro como pasajero, recuerdo a María Elena y a sus niños, y algunas veces, especialmente en las noches de septiembre, cuando el viento sopla fuerte en los túneles, creo escuchar el eco lejano de una madre cantándole a sus hijos, ayudándolos a encontrar el camino a casa. La Ciudad de México está construida sobre capas y capas de historia. Cada túnel del metro atraviesa no solo roca y tierra, sino también memoria, dolor y esperanza. Los ingenieros y arquitectos diseñaron un sistema de transporte eficiente, pero sin darse cuenta, también crearon un repositorio de almas que no pudieron partir. María Elena y sus hijos encontraron finalmente la paz, pero sé que hay muchas otras historias esperando ser contadas. Cada estación, cada túnel, cada kilómetro de vías tiene sus secretos. Y a todos ustedes que viajan diariamente en el metro, les digo, cuando vean a alguien que parezca fuera de lugar, cuando escuchen susurros inexplicables, cuando sientan una presencia extraña en los vagones vacíos de la madrugada, no tengan miedo. Probablemente sea alguien que solo quiere que su historia sea recordada, porque al final todos queremos ser recordados, todos queremos que alguien sepa que estuvimos aquí, que amamos y fuimos amados, y si podemos darles esa pequeña dignidad a los que ya no están, tal vez ellos puedan encontrar finalmente el descanso que merecen. Esta es la historia de María Elena Vázquez y sus 3 hijos, José Luis, María del Carmen y Pedro. Murieron hace más de 50 años, pero sus nombres vivirán para siempre en la memoria del metro de la Ciudad de México. Que descansen en paz.